En el libro de Lucas, capítulo 7, Evangelio de Lucas, cuando ya lo tenga se pone sobre sus pies. Evangelio de Lucas, dice la palabra de Dios, capítulo 7, verso 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y le dio a su madre. Ore conmigo, por favor. Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu palabra es bendita desde ahora y por la eternidad. Tu pueblo, tu iglesia, los redimidos en la sangre del Cordero somos los necesitados de ser instruidos, enseñados y administrados por tu palabra. Que tu Espíritu traiga, Señor, a cada uno de los reunidos consuelo, obediencia, restauración, liberación y sanidad. Y si hay algún muerto espiritualmente, resucítalo. Y si hay un muerto físico, y si a ti te place levantarlo de ese féretro, Señor amado, tú lo puedes hacer. En tus manos está tu obra, y cada uno de nosotros llévese desde ya la honra y la gloria. Bendícenos a través de tu palabra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, mis amados hermanos. Vemos el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue un ministerio no estéril, sino un ministerio activo, un ministerio que producía señales, liberaciones, milagros, resucitaba muertos, multiplicaba panes, etcétera. Vemos a Jesús en su vida ministerial, que fue un hombre ejemplar, un hombre de autoridad, que hasta el mismo espíritu de muerte se sujetaba. Y hemos visto desde Mateos, Lucas y Juan, hemos visto que Jesús, mire qué tremendo los evangelios sinópticos, que muestran la vida pública de Jesús, y cada evangelio tiene algo sobrenatural. En Mateo, a la primera que resucitó Jesús fue a la hija de Jairo. La Biblia dice literalmente en el capítulo 9 del libro de Mateo, del verso 22 para abajo, que la hija de Jairo estaba literalmente muerta. Y en palabras arameas le dice: Talita cumi, a ti te digo, muchacha, levántate. Inmediatamente se incorporó y sopló aliento de vida. En el Evangelio de Lucas vemos la segunda manifestación de resucitar a otro muerto, a otro joven, hijo único de esta mujer de la ciudad de Naín. Y literalmente también, nada que fue un símbolo, no, literalmente también dice que Dios detiene a los que iban a enterrar, pone su mano en el féretro, y cuando él ve a su madre quebrantada, sufrida, dolida,
Él se mueve a compasión y a misericordia y al muchacho le dice: levántate. Digamos que vemos que el evangelio de Jesús, que es usted y yo, el evangelio de Cristo que hemos recibido, es un evangelio de poder, un evangelio de maravillas, un evangelio que resucita hasta el día de hoy a los muertos espirituales y a los muertos físicos para la gloria de su nombre. Por eso es que la resurrección es una evidencia que esperan millones de creyentes, y eso se va a dar culminando la venida del Hijo del Hombre a levantar a su iglesia. Vemos la tercera resucitación que Cristo hizo en su vida pública. Se le llama pública porque Él no se escondía para hacer las obras, sino que Él se manifestaba y se daba a dar a conocer a los demás. La tercera resucitación de los muertos, literal, no es simbólico, fue la vida de Lázaro. Capítulo 11 del libro del Evangelio de Juan, verso 25, dice que Jesús le dijo a Marta: no te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios. Pero en el 25 Él le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea a Dios. En otras palabras, Jesús, aún en la muerte, tiene la solución para nosotros. No hay otro hombre que se compare al Rey Supremo, que es su Señor y es mi Señor, es su Salvador y es mi Salvador. Él es el único que puede resucitar lo muerto y darle vida. Entonces, ¿qué ve usted? Digamos que la resurrección, si no hubiera sucedido, el evangelio no tuviera validez. Y ese fue el problema. No sé si usted lo ha leído en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Habían unos de Corintios que dudaban de la resurrección de entre los muertos, porque uno decía: ¿cómo va a ser eso, Pablo, que los muertos van a resucitar? El que ya murió, se acabó todo y hasta ahí llegó el ciclo de la vida. Entonces Pablo les tuvo que confrontar, afrentar, y les dijo: si así fuera como ustedes dicen, oh Corintios, fariseos, entonces hagamos una cosa, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero oiga cómo les dijo: si así fuera. Pero yo os digo, dijo Pablo, que van a resucitar los muertos, porque Cristo es la primicia de los que durmieron, y Cristo es la primicia de levantarse en la resurrección de los muertos. Él es la primicia de todos los que van a resucitar en su nombre. Entonces Pablo sella, y él le dice: en un abrir y cerrar de ojos, verso 51 de ese capítulo, si usted lo ha leído. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, resucitarán. Gloria a Dios. Digamos que si usted y yo tenemos la fe en Cristo, no se preocupe si ha muerto un familiar suyo en la fe. Un día el Señor de señores lo va a resucitar de entre los muertos, y usted y yo que estamos en pie, viviendo la palabra, guardándonos para el Señor, sirviendo al Rey de Gloria, también resucitaremos en cuerpo glorificado. Seremos transformados. Digamos que no es un evangelio barato, es un evangelio verdadero, un evangelio puro, un evangelio que a usted y a mí nos da fuerza para seguir adelante. Y aunque estemos frustrados, estemos desanimados, estemos en el valle, la promesa de que vamos a resucitar está vigente.
predicador tiene que sostener estas promesas. Porque si usted no sostiene estas promesas, ¿para qué predica? Si el evangelio sin la resurrección no es evangelio. Porque vamos a morir y hasta ahí vamos a llegar. Gloria a Dios. Pueden imaginar, hay doctrinas erráticas de demonio que están afanados por llegar a los 144,000 sellados. Ellos dicen que ellos son y apuestan que ellos son. Usted y yo ya lo vimos con la Biblia, que eso es una simbología de multitudes y es exclusividad para el pueblo de Israel. Pueden imaginar ya, si así fuera, que ellos fueran los de la verdad, esos 144,000 sellados, ¿a dónde irán a parar los que ya murieron? Gloria a Dios. Aleluya. Si los testigos de Jehová. ¿Me entienden? De la ofrenda de palma. Entonces, amados hermanos, el evangelio, la naturaleza del evangelio es que usted y yo, que tenemos a Cristo, sea que vivamos o sea que muramos, un día nos resucitará el Señor, que es y será siempre primicia de todos los que murieron en su nombre. Este joven no dice la edad, no lo registra, pero vemos que su madre iba destruida emocionalmente. Todo momento de un luto, de una partida de un ser querido que muere, trae tristeza, depresión y desánimo, quebranto total. Pero mueren los cristianos como mueren los pecadores. Pero observe la muerte de un cristiano y observe la muerte de un pecador no arrepentido. Observe la vela de ambas áreas que le he puesto de ejemplo. En el cristiano, si hay tristeza, hay quebranto, pero también hay gozo, hay alegría, porque Pablo dice que si estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero si hemos muerto en la promesa de resucitar, estamos presentes en el Señor. Digamos que hay gozo, sí, pero como humano hay lloro. Estuve una vez en estos días de un cristiano. Todos estaban tranquilos, en paz, porque la hembra yo la conocí hace 18 años, y en esa prédica que Dios me dio hace 18 años, ella aceptó a Cristo y ella perseveró en el evangelio. Su marido tenía una seguridad, una paz, una tranquilidad total. Y me decía, yo, ¿sabes por qué no lloro, pastor? Porque yo sé dónde está mi esposa. Digamos que esa es una convicción. Pero ve a alguien que murió, un ejemplo, en borrachera. ¿Cómo voy a decir yo sé dónde está mi amigo o mi familia? Si murió en borrachera, voy a decir está en el cielo. No puedo dar esa falsa promesa, porque la Biblia dice que ningún borracho heredará el reino de los cielos, a no ser que en vida se arrepienta de sus pecados, reciba a Cristo como Señor y Salvador y salga de la borrachera. Él también tendrá la promesa de resucitar un día. Amén, hermano. Amén. Entonces yo dije, qué bonito. Solo dos vi llorando. ¿Y saben por qué estaban llorando? Primero, porque eran sus hermanas biológicas, es normal. Segundo, porque ellas no tienen la promesa que usted y yo tenemos. 100% de hueso colorado, adoradoras de imágenes. Y decían, pero mi hermana tan joven, ¿y por qué murió si tan bondadosa y buena? Pero en el creyente, aunque esté joven o esté viejo, tenemos, oiga, claro que vamos a morir si Cristo tardare, pero el morir en Cristo no es ganancia, no es victoria, no es
bendición. ¿Cuántos se quieren morir? Dice la hermana, están buenos los frijoles. Ay, están buenos los oligarcas. Las famosas pastas italianas. No, pastor, no hablemos de muerte. Mis amigos y mis amados en la fe, aunque no queramos hablar de la muerte, eso es natural. Que la muerte nos va a llegar un día, nos va a tocar la puerta del corazón. Y para estar preparado para ese día que la muerte nos llegue a tocar la puerta del corazón, usted y yo tenemos que estar rendidos a los pies de Cristo, para que no nos sorprenda. Si usted ve la verdad central, dice que Jesús está ahí con la guía, usted o no. Dice que Jesús es la solución al sufrimiento humano. Digamos que el joven murió y lo iban a enterrar. Iba toda la mayoría de la ciudad acompañando a la viuda para el entierro de su hijo. Bonito gesto, porque había unidad, había consuelo. Cuando mi padre, me acuerdo que murió mi padre hace casi 2 años ya. Me acuerdo que a él no lo querían, porque la gente ignorante que en nuestros países pelean por los partidos políticos, inmadurez de la sociedad. Ok, no lo querían. Y pensaban muchos que al morir él solito, de estar ahí mi viejita, mis 2 peloncitas familias que están allá. Y yo dije, eso no puede ser así, porque tú sabes que mi viejo, antes de morir, vivió más de 18 años en el Evangelio, Señor. Y tú vas a mandar gente, no sabía dónde, pero ahí van a haber gente adoradora tuya como gente que no te adoran a ti, Señor. No lo sé cómo. Y fue un entierro terrible, hermano. A ver de dónde llegó tanta gente del pueblo, ya no se diga. Hasta los que no lo querían, ahí iban. Porque en esos momentos de dolor, como que Dios desate ese odio y pone misericordia y pone compasión y dicen, pobrecita la viuda Catalina, pobrecita los hijos que quedaron, vamos a ir a ayudar, a apoyarlos en que sea. Mire, pero no son ellos, es Dios poniendo en ellos el querer estar en esos momentos difíciles. Como esta viuda, me imagino, oiga, dice la Biblia, ya lo leímos, que eran multitudes que iban con ella al entierro. No se sabe si por compasión, no se sabe si por lástima, si por misericordia, por lo que haya sido, lo que le mostraron a esta viuda, que toda la ciudad estaba en su dolor. ¿Qué tiene que hacer el creyente, el hombre de Dios y la mujer de Dios? No reírse del mal ajeno, sino ser misericordioso en tiempos de lluvia, en tiempos de pánico, en tiempos de hambruna. Los hijos de Dios hay que estar con el necesitado. ¿Por qué? Porque Jesús es la solución a la raza humana. Jesús es la respuesta aún de la muerte física. Porque Jesús venció a la muerte. ¿O no? Él dijo en el capítulo 27 de Mateo, si usted lo ha leído, partes finales, él dijo, Padre, consumada es. Y esa palabra consumado es, le digo, está hecho toda la obra. Mire qué lindo. Usted no necesita ya de hacer penitencias, que novenarios, que cada 10 años. No, esos son dogmas, son enseñanzas humanas. Usted lo que necesita, y yo en vida, abrir mi corazón, como dice Romanos 10, 9 y 10, que oiga, cerca de ti, en tu boca, porque el que confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En otras palabras, usted y yo en vida tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados.
para que cuando muera, usted no le necesita que le hagan novenarios, cabodiarios, misales. No. Ya Jesús pagó por sus hijos. Ya Jesús venció en la cruz a la Satanás. Ya Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario. Cuando Él se levantó de los muertos, ahí lo estaba derrotando públicamente para la gloria de su nombre. No me deja ir, vea pastor, pero se murió mi chucho. Hágale novenario, por favor. Yo le he puesto la historia. ¿Y qué pasó con el hermano? ¿Se desnucó la sierva o qué pasó? Señor, yo dije, qué feo le vino la desnucada. Dije. Pero aquí no hay ningún desnucado, sí. Vaya pues. Y ahí está, bien raro le pegó la desnucada. Hay que resucitarla a su nombre. Y fíjese, hermano. Yo le he puesto el ejemplo años atrás que es fiel, es de las fundadoras de la iglesia. Se le murió una chuchita que tanto le adoraba, hermano. Y lloraba amargamente y me hablaba. Pastor, se me murió la chucha. Venga, por favor, y llore. Y yo, ¿para qué voy a hablar por los chuchos? Bueno, si no viene, yo no voy a la iglesia hasta que pasen 9 días. Le guardo luto. Y no vivo. De verdad. Gloria a Dios. Oiga, está bien apreciar a los animales. Está bien amarlos. Pero déjeme decirle que los animales no tienen alma. Los animales tienen nada más el soplo de vida. Porque el animal no es raciocinio, el humano es raciocinio. ¿Qué significa raciocinio? Que es un ser pensante, que sabe lo bueno y sabe lo malo. Y por eso es que el hombre, Dios le puso algo diferente entre el animal, que se llama alma viviente. Por eso es que el humano tiene un alma que sabe lo bueno y lo malo. Por el alma, sí, del ser humano hay que orar para que ella se salve en aquel día. Pero ¿quién tiene la solución? ¿Los predicadores o cada individuo? Cada uno. Porque en los Romanos 10, 9 y 10 ahí está la solución. Digamos, hermano, se murió a lo que usted más ama. Va a sentir quizás, porque yo tengo un chucho que se llama el piricuaco, hermano. Ese solo oye que yo voy caminando, ese ya sabe que yo voy. Y cuando medio le abre la puerta, no hombre, si es en 3 pasos ya llegó donde yo estoy. Digamos que el animal se gana el cariño del humano. Y el humano no se ha ganado el cariño de Dios. Siente odio por Dios, siente rechazo por Dios. Pero el deseo de Dios y el amor de Dios hacia usted y hacia mí ha sido tan grande, tan sublime, que el deseo de Dios no es que nadie se vaya al lugar del infierno, sino que Él un día pueda resucitar, no para condenación, sino para vida eterna. Por eso que Juan capítulo 5 verso 25 dice que unos resucitarán para vergüenza eterna y otros para vida eterna. La vida del cristiano es, la vida eterna en el cristiano es estar en Cristo. Él es la solución de la muerte. Usted ya la tiene, ¿verdad? Entonces ya no deje que le desnuque la nuca ahí. Seguimos, ¿va? Entonces yo les digo a muchos, mire qué bonito. El punto 1, el sufrimiento se origina por Dios. ¿Va que el sufrimiento se origina por Dios? Sí, dije la hermana Miriam. Ay, Señor, no. El sufrimiento se origina por el pecado.
Segundo, el sufrimiento se da por la desobediencia del hombre a su creador. Tercero, el sufrimiento se da por la rebeldía que el hombre tiene en su corazón. Pero ese sufrimiento Dios lo puede cambiar en gozo, sí. Cuando el hombre reconoce su falta, reconoce sus pecados y viene a la fuente de vida que es el Señor rompe las cadenas, rompe las ataduras de pecado, y ese hombre y esa mujer en Cristo ha pasado de muerte a vida. ¿Se acaba el sufrimiento en el cristiano, sí o no? Ahí va poco a poco. ¿Y ustedes, varones, qué pasó? Varones sacerdotes. Sí se acaba. ¿Saben por qué? Claro, en nuestro diario vivir, el enemigo no le va a gustar verte feliz. Va a tirarte por un lado, te va a tirar por otro, pero no quiere decir que estamos en sufrimiento. No, estamos en victoria, estamos en gozo. Aunque el sufrimiento esté, no me va a invadir. ¿Por qué? Porque Cristo es tu paz en medio de la tormenta. Entonces, ¿a dónde se acaba ese sufrimiento? Ve a Romanos, ábralo por favor. Léemelo duro, Pepe, por favor, 5:12. Sí. Oiga lo que dice, y la hermana Miriam me va a buscar Santiago 1:15 después. Oiga, 5:12 Romano, oiga. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Es correcto. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gracias, sí. ¿Qué dice Pablo? Por cuanto el pecado entró por un hombre a todo el mundo. ¿Qué trae el pecado? Sufrimiento. Trae muerte. Trae enfermedades terminales. De toda índole de enfermedades, hermano. Podemos mencionar una, las más comunes en Norteamérica: deficiencia renal, cáncer. Son las más comunes que se ven hoy. Pero ¿quién provoca eso? Yo oí a varios que decían: ay, es que Dios me ha mandado esta enfermedad. Ay, es que Dios me ha mandado este azote. Tenga cuidado cuando usted habla de Dios, porque Dios no es culpable de sus malas decisiones. El hombre y la mujer son culpables y son reos de juicio por su pecado. Cristo quiere perdonar su falta. Cristo quiere perdonar sus pecados. Cristo quiere entrar a su vida, quiere entrar a su corazón. Y cuando Él entra a su corazón y a su vida, Él nos hizo libre del pecado, nos hizo libre del sufrimiento, y automáticamente tenemos dentro de nosotros la resurrección. Aleluya. Para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Entonces Pablo dice: por cuanto por un hombre entró el pecado a todo el mundo, así mismo, dice, por un hombre entró la muerte. Pero si él hubiera seguido leyendo el siguiente versículo, dice: así. Ahí está la respuesta. Léemelo duro, por favor. El 16. 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Quién nos justifica a nosotros? Cristo. Pero ¿qué dice que hemos hecho? No un pecado, sino muchas transgresiones. Entonces digamos que el pecado, cuando yo vengo a Cristo, automáticamente lo corta. Usted y yo, Dios nos ve en su gracia de su Hijo, libre de condenación, libre de juicio, libre de pecado. ¿Cuántos libres de pecados hay acá? Pero oiga lo que dice el hermano de Jesús, porque Santiago es el hermano biológico
de Jesús. Usted decía, ¿dónde está? Lean Lucas. Y no es Santiago, dice, hermano de Jesús. Léamelo duro, por favor. Oiga. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gracias, hija. Digamos que Santiago lo reafirma más que Pablo, porque Pablo solo da los orígenes, cómo inició el pecado. El verso 16 que él me leyó decía un pecado. ¿Cuál fue el pecado de la primera generación? La desobediencia. Los testigos dicen, yo no sé si es manzana, pero la Biblia no me dice que fue manzana, que dice que era fruto del bien y del mal. Si haya sido mango, gloria a Dios. Si haya sido pera, gloria a Dios. Uno dice manzana, gloria a Dios. Pero a mí lo que me dice la palabra es pecado de desobediencia. Cuando Dios nos dice no camines por ese camino porque es de muerte, no caminemos. Porque si caminamos, ¿en qué pecado entramos? Desobediencia. Entonces Pablo dice, un hombre por ese entró el pecado y los arrastró a todas las generaciones, y después de eso vino la muerte. Pero Santiago lo ve diferente. Santiago lo ve de otra perspectiva, donde dice Santiago que el pecado siendo consumado. ¿Qué es una consumación, hermano Elías? Porque aquí hay un estudio para que los que están en las redes sociales sepan lo que usted toma, si no va de acuerdo a la voluntad de Dios, es pecado. Y después del pecado se va a consumar, se va a hacer una realidad. Esa es la palabra consumación. Se hace activo aquello que está solo en la mente. Y cuando ya el pecado se consume, no se quedó solo con consumir, sino que trae ¿qué? La consecuencia es la muerte. Y a la muerte el único que la pudo vencer y la ha detenido es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienaventurado usted y yo, que somos parte de esa victoria que Cristo nos ha dado sobre el pecado y sobre la muerte. Gloria a Dios. Usted está seguro que ya venció, ¿va? Hermana Margarita, búsqueme por favor Romanos 6:23, una porción muy conocida que la decimos constante. 6:23 de Romanos, porque estamos hablando de la que me lo lea la hermana Margarita, por favor. Rápido, sierva. Oiga lo que dice. Porque la paga del pecado es muerte. Ajá. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Oiga cómo dice Pablo. Porque la paga, así es, ¿va? Porque la paga del pecado es, dígalo conmigo, porque la paga del pecado es, ¿nos sacó Dios de la muerte? Sí. ¿Por medio de quién, hermano Gustavo? ¿Por medio de quién venció a la muerte o el pecado? Por Cristo. Pero ¿qué dice? Más la dádiva. La palabra dádiva en el original significa regalo. ¿Qué hizo el Padre? Mandó el medio para que toda la humanidad que crea en el Hijo de Dios y lo reciba como Señor y Salvador, el pecado lo quitó y hemos ganado vida eterna. Mas la dádiva de Dios en Cristo es que o te pegan para que hable duro. Oiga, qué promesas hermosas tenemos nosotros como iglesia de Cristo. El pecado reinaba en nosotros, sí. Éramos esclavos del pecado, esclavos de la mujer prohibida, esclavos del hombre prohibido, esclavos del alcohol, de la droga. Éramos esclavos de adorar imágenes creyendo que era Dios, porque el pecado nos atrajo y nos llevó a la muerte. Pero Cristo dijo: mas la dádiva en mí tenéis vida eterna. Amén, hermano. Hermano Flavio, búsqueme por favor
Génesis 53. Oiga lo que dice Moisés. ¿Qué trae la muerte? ¿Gozo o alegría, Pepe? Depende de la muerte espiritual. No, la física. Tristeza. Quiero oír otra palabra. ¿Qué trae, hermano Alejandro? La muerte física. Ya dije, ya. Depresión. Ay, deuda. Ay, Padre. Duelo, hermano. No le dé mucha vuelta. Mire, quiero que desarrolle su lógica, su mente, pues. Cuando hablamos en el término espiritual es muy diferente una respuesta. Pero lo literal es lo que yo veo. ¿Me entienden? Un ejemplo. Si a mí me dan una noticia que Dios nos guarde a todos los que estamos acá, se murió Julano, tu primo, tu hijo, etcétera. ¿Qué cree que voy a saltar de gozo? No, va a traer un duelo, va a traer un dolor, va a traer una tristeza. Pero ahí es donde la que me va a leer mi hermano se dio eso. Pero oiga, ¿qué va a pasar? 53 de Génesis, duro, por favor. Y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Oiga, qué tremendo luto hacían en la época de los egipcios. Por si usted no conoce un poco la historia de Egipto, de los faraones, de los príncipes que morían, a ellos los embalsamaban con la visión de que un día iban a resucitar, porque ellos creían en la resurrección, solo que la creían al versa, al revés, pues. Que si aquí en la tierra fuera un príncipe, ellos pensaban que iban a seguir siendo príncipes en la otra vida. Y si tenían tantas mujeres, así iban a ser las mujeres que iban a estar allá. Usted sabe que eso es antibíblico y es diabólico. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que usted y yo seremos semejantes a los ángeles del Padre. No vamos a tener deseos carnales. Entonces, ¿cuántos días dice? 40 días no lloraron. Lloraron amargamente. 70 días fue de luto. O de luto o de llanto. 70 días lo lloraron y 40 días de luto. ¿Qué es luto? Duelo. Puedo imaginar Pepe tiró, se fue la Catalina, se la llevaron. Y que yo pensaba que era para mí. ¿Por qué Catalina? Porque no. Es un ejemplo. ¿Qué está haciendo José? Haciendo duelo, haciendo luto, llorando. Pero ponga a imaginar que pase más de 40 días y llegan los 70, llegando a los faraones. Y de la tristeza del duelo puede ser peligroso que venga un espíritu inmundo y le diga: nadie te ama, quítate la vida. Entonces, el duelo es bueno llevarlo, pero no arrastrarlo. Dejar que Dios sea en esos momentos difíciles, que sea Dios que traiga el bálsamo al corazón golpeado, herido, haciendo duelo, que sea Dios el que ponga el medio de la paz. ¿Por qué? Porque usted va a estar acordándose, pero usted con Dios se fue el tormento, se fue el duelo, se fue el quebranto, el sufrimiento. Sí se va a acordar, pero no va a meter a eso. ¿Por qué los egipcios lamentaban 70 días a los que morían en esa época? Porque se acordaban. Si fue bueno, por bueno se acordaron. Y fue malo, cree que han de haber dicho: gloria a Dios que me lo llevaron. Entonces, digamos que la muerte tiene dos monedas, dos cambios, pues. Si fue un buen personaje, pobrecito, ¿por qué no lo dejaste? Iba a hacer grandes cosas.
Pero si murió por bandido, ya era tiempo que te llevaras esta rata. Hay gente que dice así. Cuando alguien odia a alguien y ya no murió, esos hasta cohetes y bombas revientan. Pero cuando un hombre de Dios muere y una mujer de Dios muere, oiga, hay luto, hay lamento, hay lloro. Fíjese, le voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando Dorcas muere, ¿qué hizo el pueblo? En Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué lloraban? ¿Porque era mala? Oiga, por eso le digo, digamos, que cuando usted hizo una buena labor, un buen servicio, la gente, la iglesia en especial, le duele. Y dice, me acuerdo cuando la hermana andaba con Abaquio, alabaré, alabaré. ¡Aleluya! ¿Me entiende? ¡Gloria a Dios! ¿Me entiende? Porque van a acordarse de su servicio que hacía para Dios. Va a decir, ya no voy a ver a mi hermana haciéndose el cafecito ahí. Está rico, sierva, sabroso está. Digamos que esos buenos recuerdos le van a traer a usted luto. Pero no puede ser permanente, tiene que ser temporal. Cuando Dorcas muere, ¿sabe que estaba la iglesia? Llorando. Pero oyeron que venía Pedro para la ciudad de Jope. Y cuando Pedro llega a la ciudad de Jope, lo primero que le dijo la anciana Idalia, le dijo, Pedro, Dorcas muerto, Pedro. Y le digo, ¿por qué lloráis? Lea la Biblia para que no vea que le estamos diciendo mentiras. ¿Por qué lloráis a esa gran mujer? Ay, Pedro. Y oiga lo que los quebraba a ellos. Se acordaban del servicio original que hacía. Si hubieras estado, Pedro, aquí y lo hubieras conocido en vida, te hubieras disfrutado viéndola servir, con qué pasión, con qué amor lo hacía Pedro. No os preocupéis, ¿a dónde la tenéis? En la antesala, vamos, voy a orar por ella. ¿Y qué pasó? Qué terrible don tenía estos hombres de Dios. Esos dones de resucitar muertos, ni creo yo, espero en Dios no equivocarme, ni el mejor predicador del siglo XXI, pastor, si es general o no general, creo que nadie tiene ese don de resucitar muertos hoy. Se murió, se acabó. No porque Dios no tenga el poder, no, es porque los que somos la iglesia, los que somos los predicadores, los que somos los llamados a Dios, hemos perdido la visión, el llamado de obedecer y consagrarnos al que nos llamó. Porque la Biblia dice literalmente, oiga, literal lo que usted ve, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Oye, eso no es verdad. Solo en el siglo XVIII un jovencito inglés llamado Carlos Finis, dice la historia de ese joven, que cuando él pasaba la sombra sanaban los enfermos, hasta los sacaban de las calles. Pero se perdió esa gloria. ¿Por qué se perdió? Descuido de los predicadores y de la iglesia. Porque el evangelio todavía se sigue predicando. Pero ya eso sobrenatural ya no se ve manifestarse. ¿Será culpa de Dios? No, es la desobediencia y el descuido de la iglesia. Y cuando entra le dice, oiga, ¿cómo le dijo a la Dorcas para que resucitara? ¿Cómo le va? Ya se me olvidó. Se me murió la chucha. Ahí está en el capítulo 9 de Hechos. Véalo. ¿Cómo dice Alejandro? Cuando ora por Dorcas. Talita. No. Talita, levántate. Porque la palabra cumin es en arameo. ¿Ya lo halló?
Capítulo 9, de hecho, parte casi a mediados está. Es que usted quiere que todo se lo dé yo, hombre. Va, como le dijo. Denle el versículo, por favor, líder del hogar. Oiga, 9:40. Como le dijo, Tabita, levántate. Levántate. Digamos que cuando Pedro le dice las palabras casi de Jesús, él tenía bien impregnado lo que su maestro hacía. Necesitamos que la gloria que Dios depositó en los apóstoles de la iglesia primitiva descienda de nuevo. Cuando una iglesia se vuelva a la verdadera adoración, a la verdadera creer en ese Dios sobrenatural. Porque aunque los muertos estén, si Dios va a usar un hombre o una mujer, esa niña o ese niño se va a levantar dentro de los muertos. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, para gloria de su nombre. Pero le digo, Tabita. Así le digo, Tabita o Tabita. Va, Tabita. Mire cómo empezó Jesús con la hija de Jairo. Lo mismo. Tabita Cumín. La niña se queda en el aire ahí porque ya la había rebuscado el diablo. Ya está ahí. A su nombre. Entonces, oiga qué lindo. Los egipcios 40 días de duelo y 70 días lloraban. Se murió el hermano Alejandro Herrera. Hermana Judith, no llores, está en el Señor, en la presencia. Yo lo sé, pero tan bueno que era el panzón. A su nombre. ¿Me entiende? Digamos que usted cuando predique, vívalo. Para que impacte al que le oiga. Pero usted dice, y Jesús resucitó. Y gloria a Dios y aleluya. Digamos que el predicador tiene que ser frágil a ser usado por el Señor. Porque usted piensa que si aquí en el púlpito me quebranta a Dios chillando, usted piensa que la gente gloria a Dios, aleluya. Ese Jesús quiero yo. Pero usted, ¿me entiende? Oiga el sazón que le puso Pedro cuando entró en la casa donde estaba la mujer de Dios muerta ya. No estaba enferma, ya estaba muerta, dice la Biblia. Y si usted sigue leyendo, aparece más abajito de esa misma porción Eneas, un hombre que estaba enfermo de parálisis. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y Eneas cree que quedó encogido. No, dice la Biblia, para la gloria de Jesús, que la voz de Jesús desató la parálisis y Eneas se incorporó y empezó a caminar con ellos. ¿Por qué lo hacía Dios? Porque Jesús quiere salvar y resucitar a los muertos todavía. ¿Está aquí? Hermana Ruth, 5:7, por favor. Los egipcios 40 días de lamento, de lloro, duelo, y 70 días llorando. Ay, Señor, búscamelo vos. Pero como las chispas se levantaron para volar. Como las chispas. Pero como las chispas se levantaron para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Va. Terrible. Oiga cómo veía Job. Este libro, hermano, según los historiadores bíblicos, debería ser el primer libro que tiene que aparecer en el canon bíblico. Sería, en vez de Génesis, debería ser Job. Porque para los historiadores es el libro más viejo que todos los de Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. Para ellos debería ser Job. Oiga cómo veía, y Job lo escribió Moisés. Él es el escribano. Y oiga cómo veía él el dolor, el luto, el lamento como una chispa. Usted entiende que es una palabra chispa o conoce la chispa. Le voy a poner, vaya a hacer una fogata para que se meta el fuego, pues. Pero no se vaya a meter ustedes y se vaya a quemar y después dice, a mí el pastor me dijo que me metiera. Haga una fogata. ¿Se ha fijado que hay leña que dispara y da ¡pla, pla, pla! ¿Lo ha visto, sí o no? ¿Qué es eso? Chispas de fuego. ¿Me entiende? Pero usted hay que explicarle como en kinder porque está peludo con usted. Entonces, las chispas, ¿qué dice Job? Así como las chispas se levantan, así es para el hombre. Dice, ¿qué? Mira qué terrible. Como veía Job las pequeñas llamaradas de fuego como dolor para el hombre. Claro, el hombre y la mujer sin Dios, todo le causa dolor. Pero el hombre y la mujer que confían en Dios, nada le quita ese gozo, esa alegría, esa bendición. Aunque esté en el valle de muerte, él sabe que su Redentor vive. Y que esas chispas de fuego no le van a causar luto ni dolor a su vida. Alabado sea Dios. ¿O sigue usted en luto? Ya no, se acabó. Seguimos al segundo punto. Ya nos vamos a ir, 4 horas más. Segundo punto, miren qué bonito, pongan atención. Jesús. Ya predicamos que Jesús hacía milagros por compasión. ¿Se acuerdan de ese tema? Y Jesús hacía milagros porque tenía misericordia. Era compasivo, misericordioso y tenía pasión por las almas. Y veíamos que por esa pasión que él tenía, sanaba. Hoy yo pregunto, ¿Jesús tendrá pasión y compasión para la sociedad y para la iglesia hoy en día, sí o no? Sí. La diferencia, ¿cuál es, hermana Judith? Hoy en día, que él ya no lo vemos literalmente, pero oiga la promesa. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, 18:20 de Mateo, dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Si hay un remanente que le cree, que le adora, que se reúne para adorar su nombre, y hay algún enfermo, por compasión a esos que están reunidos, el Señor hará presencia corporal. Esa es la diferencia. ¿Qué es lo corporal? Lo que yo no veo, solo se mueve y se deja sentir. Pero si usted tiene el don de visión, se va a dejar ver. Pero si no lo tiene y él tiene libra de carne, ay, bendito Dios. Entonces, ¿me entiende? Digamos que Jesús aquí está. Y porque Él es compasivo hasta el siglo XXI, si viene algún enfermo medio moribundo, Dios lo va a sanar. ¿Por qué? Por su pasión que tiene por ese necesitado. Entonces, dice el segundo tema, Jesús siente compasión por los que sufren. ¿Qué es uno que sufre? Uno que está enfermo, uno que está en la cárcel, uno que está en el hospital, uno que le quitaron el trabajo y ya tiene 2 meses y no haya trabajo. Bueno, que hay unos que hasta las 11 de la mañana van a buscar trabajo. No, para que Dios te bendiga y se mueva compasivo contigo, levántate a las 6 y ve a buscar trabajo. Pero no digas, voy a ir a buscar trabajo deseando a Dios que nos haya. Y llegan de la mujer, mi amor, nada me salió. Y ella lloró en la casa ahí. Entonces, ¿va a ser compasivo Dios con ese? No.
Pero dice el otro, es que el otro es inteligente. Ahí está la guay que trabaje para que yo aquí solo. Alabado Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios no honra a los ociosos. La palabra ocioso es al haragán. Pero aquí no hay haragán, ¿verdad? ¡Ah! Sí, eso dice la Biblia. Estamos aquí. Ve el verso 3, léemelo yo. Del capítulo que hemos agarrado de base. Verso 13, por favor. Oiga, qué lindo. Cuando el Señor la observó, la vio, le dijo, no llores. ¿Qué hizo? Compasión. Hizo compasión. Un ejemplo. Cuando un hijo, el padre al hijo lo ama por bueno o malo, ¿sí o no? Así es uno. Sea bueno, lo ama por bueno. Sea malo, lo ama por malo. Pero voy a eso, póngale atención a lo que Dios nos pone. Cuando una madre ora con el alma a Dios por ese hijo malo, ¿va a dejar Dios sin respuesta esa petición? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque va a tener compasión. Va a decir, pobrecita mi hijo, pobrecita mi hija, está clamando por su liberación de su hija, de su hijo, que lo saque de esa vida de placer, de desorden. Y empieza usted a pedir, de repente Dios se manifiesta y tiene compasión. Entonces, ¿qué hizo con este joven? A enterrarlo, su madre llorando. Yo me imagino que iba la hermana Pepita a la par y decía el hermano Pepito, no lloré, dale gracias a Dios que ya te quitaste de esa carga de darle de comer. No era carga, para mí era un privilegio darle de comer a mi hijo. Sí, mujer, pero ya no puedes hacer nada, no hay una solución. Oigan los consejos que dan. Y es cierto, humanamente no hay solución para un muerto, ni mucho menos darle solución al que está dolido, sufriendo. Pero de repente, si usted le presenta el plan de salvación, el panorama va a cambiar. Jesús le va a decir a usted, hasta el día de hoy, mi amigo, mi amiga, tiene compasión de todos los que estamos acá reunidos. Y aunque usted esté llorando, sufriendo por la partida de su ser querido, Jesús se puede manifestar y puede hacer compasión de usted y de su familia. Digamos que el panorama va a cambiar automáticamente. Léeme, Yailin, por favor. El verso 7 del capítulo 103 de Salmos. (103:7). ¿Por qué lo vamos a ir a la misericordia? Porque la misericordia es hermana de la compasión. ¿Me entiende? Ahí es donde se ve la gran diferencia, donde usted tiene que discernir que las dos, misericordia y compasión, se unen para Dios manifestar su gloria. ¿Ya, hija? Sus caminos ¿Hoy? notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Gracias. Sus caminos notificó a Moisés y ¿qué? Y a los hijos de Israel. ¿Cuáles son las obras? Los milagros. ¿No hizo milagro Dios con la liberación de Israel? 10 poderosas plagas. Y terribles las plagas. ¿Y a quién protegió Dios? Al pueblo. ¿Quién usted y yo? Su pueblo. Cuando viniera otra plaga a la tierra o viniera otra tempestad a la tierra, no tema. Dios nos ha notificado sus caminos y nos ha manifestado sus obras, sus maravillas. Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. ¿Qué
estaba haciendo con las mujeres, la hija de esa joven mujer de Naín, le iba a mostrar sus obras. Le estaba notificando sus maravillas. Cuando detuvo el cetro, como diciéndole: no te preocupes, mujer, yo tengo la solución para tu problema. Claro, la gente se quedó impactada, porque si es que Jesús es el hijo del carpintero, este es el mismo que pone clavos. No, no era el mismo, era el Hijo de Dios, y era y es Dios. Pero fíjese, ahorita ya vimos que Dios le notificó a Moisés sus caminos y a su pueblo le reveló sus obras. Hoy vea lo que dice Mateo, porque vamos a ver cómo es que se unen la misericordia y la compasión. Me lo lee, por favor, la hermana la Kiara. A ver, ¿por qué le pusieron Kiara a este ingrato? Capítulo 9, verso 36. En lo que usted lo haya hecho la bendición. ¿Ya hizo? 36, 9:36 de Mateo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuál es el problema de la sociedad? Que no tienen al Dios único y verdadero. Y andan, ¿qué dice? Jesús lo dijo, que andan dispersas a lo loco. Por cualquier problema se desesperan. Pero ¿qué hizo él? Dice, tuvo compasión. Entonces, ¿qué hace la compasión? Libera. ¿Qué hace la misericordia? Manifiesta el plan de Dios al necesitado. Al oprimido lo hace libre, y al cautivo rompe las cadenas. Entonces usted déjese usar por Dios. Diga, ¿sabes qué, mi hermano? El problema está difícil, pero si creemos en Dios, Dios puede hacer misericordia, puede hacer compasión. Usted solo créale, acérquese a Dios y ya va a ver. Oremos. Miren, hermano, cuando es correcto, porque ya manifestó sus obras. Antes de entrar ustedes en oración, cayó una llamada del Salvador al teléfono de un joven de 26 años. Pónganle atención. Digamos que para que cuando Dios se lo quiera levantar a usted, no importa la edad. Entonces, solo 3 días le dan, no 2 días, porque hasta el miércoles le dan de vida. Si no respira, la van a desconectar. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en estas noticias alarmantes? Sereno. Y decir, ¿sabe qué? Oremos. Dios puede hacer un milagro. Dios puede tener compasión de ese ser. Y viene la pastora y empezó a enlazar a pum, 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 pum. Y enlazó a todas las iglesias, para la gloria de Dios, a todos los hermanos, a estar orando. Como estamos orando por la hermana de Ruth. No sé si se murió, resucitó, se levantó, está vivo. Porque es que no dan noticias ni para nada. Yo le comenté a la pastora, mi hermano lo sacaron del hospital, ya no tiene leucemia. La leucemia se desapareció, se la quitó. Oiga, por un hombre que la iglesia se unió, creyó, clamó, el Dios de los cielos ha hecho compasión y misericordia en el hermano de Ruth. Ya desapareció la hijón de muerte, ya desapareció la bestia, y la gloria es para Dios. Y lo mismo puede hacer Dios con ese joven del Salvador, que hasta el miércoles le dan para quitarle las máquinas, hermano. Pero si es elegido, Dios puede levantarlo. Pero esa decisión ya no la tienen los hombres, la tiene Dios en su misericordia. Terminamos con esta cita bíblica. No, si faltan 10 temas todavía. Bendito Dios. Hermano Gustavo, Mateo 14, por favor, verso 14. Hablando siempre de la compasión, como Dios
manifiesta sus obras. ¿Ya, hija? Léamelo por favor. 14:14. Oiga, y saliendo Jesús vio una gran multitud. Gracias, hijo. Oiga la palabra muy diferente a Mateo 9:36. Ahí le pone Dios otro sazón. Gran multitud. ¿Verdad que usted no lee y no le pone atención? Pero allá no dice que sanó, solo dice que tuvo compasión. Pero aquí ya Dios pone otro ingrediente y dice que era una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y el otro ingrediente que pone dice, y habían muchos enfermos y los sanó Jesús. Hasta el día de hoy Jesús puede sanar de deficiencia renal, de cáncer terminal, de leucemia. Dios puede limpiar, puede sanar. Dios puede sanar de osteoporosis, enfermedad de los huesos. Dios puede abrir los oídos de los sordos. Dios puede quitar la carnosidad de los ojos. Él lo puede hacer y sé que lo va a hacer. Y sé que se va a manifestar. Y sé que las obras del diablo van a ser desatadas y van a ser destruidas. ¿Por qué? Porque Jesús va a manifestar sus obras en el siglo XXI para la gloria de su nombre. Tuvo gran compasión, misericordia. Ay, qué terrible Dios va. ¿Usted cree que lo va a dejar a usted en cualquier prueba? No lo va a dejar. Hermana Judith, 20:34 de Mateo. Sí. Hoy todos vamos a meternos a trabajar, hermano. Oiga como dijo Jesús. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gracias. ¿Qué ingrediente usa allí? Entonces Jesús, oiga, vea que no usa la palabra compasión, compadecido, que es. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Compadecido, como dice, tanta necesidad hay en la sociedad, tantos enfermos que hay y no hay nadie que haga algo. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando usted vea a un necesitado, haga compasión, compadézcase pues, y deje que el Espíritu Santo le llene, le use, y en una oración de fe Dios puede hacer un milagro. Así como lo oye. Cerrando la campaña, yo me le quedé viendo a la mujer. Estaba como a la quinta línea y me bajo del púlpito. Le digo, mujer, ¿crees que Dios te puede sanar los ojos? Ella quedó impactada, pues, como diciendo, ¿por qué ella lo dijo? Lo oyeron no solo uno, varios, que ella está diciendo, y a este pastor, ¿quién le ha dicho que yo estoy ciega de los ojos? Nadie, pero el que me había enviado ya lo sabía. Y yo no le digo, ¿crees que Jesús te puede sanar los ojos? Sí creo, ¿no? Levántate y vende. Levántate y vende. Me quito los lentes, le pongo mis manos y yo le dije, Jesús, tú sanaste a Bartimeo el ciego y sanaste a otro ciego y lo mandaste al estanque de Siloé. Ahora, Señor, manifiéstate y dale vista a mi hermana que reciba sanidad. Una oración sencilla. Cuando leo, ¿cómo estás, mujer? ¿Ves igual o cómo? No, yo ya veo, dijo. ¿De verdad? Sí, veo. Vayan a sentarse, por favor. Y ya no se volvió a poner los lentes para la gloria de Dios. Digamos que los que dieron eso, la fe crece. ¿Por qué? Porque está Dios en Cristo manifestando su obra. Entonces, ¿qué hizo? Y sanó a los muchos enfermos, dice ahí.
La iglesia ha perdido el creer en eso sobrenatural. Hoy solo creen, traiga dinero y Dios le va a hacer el milagro. Yo creo que allí va la Margarita. Ay, voy a dar $500. Ay, me libera. No, usted y yo no tenemos que pagar. Cristo ya pagó por usted y por mí. Cristo ya pagó por nuestras enfermedades y ya nos hizo libres. ¿Sí o no? Ya no camine como Bartimeo cuando era ciego. Hoy camine como Bartimeo que ve. ¿Qué hizo? Ahí dice. ¿Y la gente qué? Lo seguía. La ayudí no está aquí, está allá en el aeropuerto. Poné carevismo, hombre. Amén. Así te quiero, hombre. Tráigale el Starbucks, porque ¿verdad que era un hermoso estudio? La resurrección de un joven. Jesús es la solución a la vida humana. ¿Verdad central? Jesús, hermano, se compadece del necesitado. Pero ¿qué causa el sufrimiento? Ya lo vimos, parte 1, el pecado. Parte 2, ¿qué es lo que estamos tocando? ¿Qué es? Hay que ser compasivo. ¿Por qué? Eso nos va a llevar a ser libre del sufrimiento. 3. Jesús, oiga qué lindo, es la respuesta al sufrimiento. ¿Quién no sufre en la tierra? Todo el mundo. Todo el mundo. Gustavo Junior, búscame por favor. ¿Ya estás listo? 8:27 de Mateo. Oiga, Jesús, la solución a los que, se llama el tercer punto, al dolor, al sufrimiento. Léamelo por favor. 8:27, ¿va? Ok. Los hombres se maravillaban diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Va que está bonito, va. ¿Se acuerdan que ayer en eso cerramos? Cuando Jesús iba bien tranquilo. Es que Jesús no se preocupa, hermano. Si lo que se preocupa somos humanos. Un medio viento raro de ¡ay, Diosito! Y así dicen, ¡ay, Diosito! No, Diosito no. Dios es poderoso y es grande y es invencible. Yo cuando oigo a la gente, ¡ay, Diosito! ¿Cómo que Diosito se van a ir? Póngale oído. Diosito. Diosito, pues. Diosito. No. Cuando esté en prueba, clama a Jehová Adonai, que Él te dé el poder para sacarte en victoria. Oiga que decía, ¿y quién es este hombre? Que hasta los vientos y la mar le obedecen. Eso perdió la gente. Hoy ya no creen en ese Jesús que predicamos. ¿Por qué? Porque la gente cree más en los brujos que en Jesús, el que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Pero Jesús, mis amados, no está muerto, está vivo. Y hasta el día de hoy puede sujetar los vientos, puede sujetar la mar y va a usar a la iglesia, porque a ella 28, 18, he aquí, os doy autoridad y poder. Porque eso dijo, mi Padre me ha delegado autoridad y poder en los cielos y en la tierra. ¿Qué le ha dado a la iglesia? Autoridad y poder. Entonces, hasta el día de hoy, Él puede hacer maravillas. Yo me acuerdo de una vez, y eso, hermanos, si no me cree, pregúntele a Martín, que ahora los domingos viene el dominguero. Una vez íbamos camino de la capital a Oriente, a San Miguel de nuestro país. Allá por es que la mayoría de cristianos les gustan las camionetas, porque allá
Es más útil la camioneta que un carro familiar, porque allá atrás hasta 40 van como chorizos, pero ahí van. Y de repente se puso una gran nube de agua, pero terrible. Y le digo yo al pastor Carlos Pérez: siervo, le digo, este chaparrazo viene con granizo, piedras y sapos. Le dije: ay, y hoy nos vamos a bañar, Marito, porque él de cariño y de respeto me decía siempre Marito. Ay, Marito, hoy si no llego a la prueba, que va a llegar a las pruebas los incrédulos. Yo solo, Señor, oiga, como loco, levanto mi mano derecha, aquí va tus siervos y tus siervas a hacer la obra. Te envíe esta agua, que la agua no nos caiga en el carro, sino a la orilla del carro, porque tus siervos no pueden ir bendecidos con el agua que manda, Señor. Y me dice Carlito: no seas loco, de lo que estás haciendo vos. Y no, la Biblia dice que el que pide Dios le oye, pues. Bueno, si no querés te vamos al vos, pero yo no. Y vive Dios, hermano. ¿Cómo dividió el agua? No me pregunte. Yo iba casi a la par de él. Él bien bendecido y yo bien sequito. ¿Por qué? Porque Dios honra la fe de los que le creen. Y cuando llegamos a San Miguel, bajate chumpipollo. Por incrédulo te llegó la bendición. Porque al incrédulo es pecado. Él en esa vez, hermano, dijo: con Marito hay que tener cuidado, dijo, porque le oye ese Dios de él. Y no es tuyo también, sí, para mí la fe me falta, cierto. Y fue misterio, hermano, si en el mismo carro íbamos. En el mismo carro. Y todos se mojaron. Y don Marito sequito le había puesto como a Jonás para la calabaza. Y después puso a pelear con Dios. ¿Quién hizo la calabaza? No fui yo, pues. ¿Me entiendes? Es para que la fe suya y mía, como predicadores, como iglesia del cuerpo de Cristo, la fe crezca. Porque para el que cree, todo le es posible. Si usted ve a un paralítico, dígale: Señor, yo en tu nombre voy a orar, y sé que ese paralítico va a caminar y ese demonio va a salir de él, y Dios lo va a hacer. ¿O cree que no lo va a hacer? Lo va a hacer. Pero no vaya a ser como el servito que le puse de ejemplo. No seas loco, no estés orando. Y fíjate que es terrible, porque yo le decía: desvía el agua, Señor, en tu nombre, Jesús, desvíala, porque aquí va tu siervo. Ya tranquilo, ahí acá. Y yo, aleluya. Conmigo, hermano, la fe en segundo la activa el Señor para la gloria de Dios. Pero no quiere decir que todas las veces va a ser eso, no. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es Jesús? Él quita el sufrimiento. ¿Qué hizo cuando la gente lo empezaron a ver? ¿Y quién es este? Dice que hasta el viento le obedece. Ni la mujer le obedece al marido, ni el marido a la mujer, pero los vientos le hacen caso a Jesús. Aquí no hay de eso, va. Hay un hermano que me dijo una vez: pastor, hablé con mi mujer porque viera que solo para lucharme. Mire. Y yo le digo: mujer, atiende a tu marido y le doy de comer. Lo que pasa es que este chismoso, pastor. Fíjese, hermano, digamos que Jesús aquí ni un solo está saliendo los cacerolazos. A su nombre denle ofrenda de palma. Bendito Dios. David, dale ofrenda de palma. ¿Por qué Jesús tiene la solución para quitar el sufrimiento? Porque Él es el autor de la vida. Vamos a terminar con esto. Podemos seguir. Quiero que lea una porción bíblica que yo se la digo periódicamente, seguido. ¿A dónde es que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida?
Martín iba a decir San Lucas 14:90. Fíjese, porque Él es el camino. Él quita ¿qué? El sufrimiento. Porque Él es la vida. Él quitó el aguijón de la muerte y puso en nosotros vida. ¿Y qué me falta? Vamos a ver. Porque el que camina en la verdad no le fatigará el sol de día, ni la luna de noche. Porque en la verdad ¿hay qué? ¿A dónde está eso? ¿A dónde está ese versículo? Dice que, oiga, en la verdad hay cobertura, hay abrigo, protección. Isaías dice. Salmo 51 y otros. Ay, Señor, ayúdanos, por favor, Jesús. Permanecer en la verdad a toda raza humana, ser humano, nos trae protección, nos trae seguridad. Que aunque esté la tempestad fuerte, dice el verso primero del Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caminemos en la verdad, porque Cristo es la solución a que el problema se cancele por completo. Póngase sobre sus pies, por favor. Amado Dios, gracias por el hermoso estudio que tu pueblo va a impartir en los diferentes hogares. Te pido que los bendigas en una forma muy especial y que pongas responsabilidad en los que somos llamados como iglesia a estar activos en la labor del reino tuyo. Señor, dales sabiduría, dales conocimiento, dales la gracia a tus siervos, a tus siervas, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que están entregando su vida, su tiempo al llamado de tu obra. Bendiga la labor de cada uno de ellos, bendiga el trabajo de cada uno de ellos, dale fuerza, dale cobertura, dale protección, Señor amado, y ayúdanos a permanecer en la verdad que eres tú. En Cristo, soberano Dios, te lo pido, y en Cristo te doy alabanza, adoración y gloria. Bendice estos niños, bendice estos jóvenes y bendice los adultos que estamos reunidos en un solo cuerpo, en un solo sentir y en un solo llamado. Señor, llévese la gloria por las resurrecciones que usted hizo en su santo ministerio en esta tierra, y a los hombres de la iglesia primitiva que usó para resucitar muertos, como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro. Señor amado, la gloria es tuya, Señor. Que ese principio de esa gloria tú la deposites en cada uno de nosotros, que cuando veamos la necesidad, ayúdanos a tener compasión y misericordia. Oh Dios mío, usa cada hermano, usa cada hermana, que tu Espíritu Santo no se aparte de cada uno de nosotros. En Cristo te lo pedimos y en Cristo te damos gracias. Dele gracias a Dios. ¿Hay alguna pregunta?